Hola, hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como veis estamos en la Warner Beach para la gente de Madrid. Hoy vamos a dar una vuelta en la Warner Beach. Que, bueno, para poder llevar un poco el calor, que ya sabéis que aquí en agosto hace mucho, bueno, en agosto o julio hace muchísimo calor. Madrid es un sitio muy caluroso. Entonces, bueno, hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible. Y bueno, como hemos venido hoy a este sitio, quería compartirlo con vosotros. A mí me ha gustado muchísimo. Ahí vemos lo que es la Warner. A ver, esto es Warner Beach y Warner, ¿vale? Nosotros hoy entramos a la Warner Beach, que es el parque acuático, ¿vale? Que es la zona de agua, de atracciones de agua, pero al lado, o sea, está pegado. Solo los separa donde veis lo que es el césped, las plantas y todo eso, solo los separa eso. De hecho, ahí al fondo se ve una montaña rusa, se ven las atracciones de la Warner, ¿vale? Entonces, esto es la entrada, ¿vale? Como veis, perdonadme por la grabación, pero es que espero que me entendáis. Hay mucha gente, estoy grabando con el móvil, andando. Y quieras o no, no es lo mismo que cuando estás grabando en casa una receta de comida, que pones el trípode y lo fijas, pues esto es distinto, ¿vale? Entonces espero que lo entendáis. Os voy a enseñar lo máximo que pueda, lo mejor que pueda, y espero que me entendáis, ¿vale? Entonces vamos a empezar por aquí. Como os he dicho, estamos en la entrada, ¿vale? Tenemos ahí al fondo las taquillas, atención al cliente. Las taquillas aquí donde podemos comprar las entradas, que aunque yo os aconsejo que la compréis online. Aquí tenemos, lo que veis ahí es el acceso a la Warner, ¿vale? Para que veáis que se puede acceder de aquí a la Warner. Que estás aquí 2 o 3 horas y quieres pasar a la Warner, perfectamente. Lo que pasa es que tienes que comprar la entrada combinada, ¿vale? Entonces yo por ejemplo tengo bono parque, ¿vale? Que en mi caso yo no pago porque ya lo he pagado. A ver, no pago ahora porque ya lo he pagado. Entonces tengo acceso a los dos sitios. Yo tengo el bono en el que entran todos los sitios, todos los parques de Madrid, que bueno, a la larga te sale muchísimo mejor. Algún día os haré un vídeo para hablaros de las ventajas de los bonoparques, que te entra, que no te entra, aunque bueno, está todo explicado en la página web, pero bueno, os puedo explicar un poquito cómo va. Bueno, aquí como veis, ahí se ve la montaña rusa, una de las montañas rusas de la Warner, y aquí tenemos lo que es la zona de los toboganes para mayores. O sea, mayores me refiero a las personas que miden más de 1,20, ¿vale? Porque ya sabéis, en estos sitios hay muchas normas. No puedes llegar, o sea, no puede llegar un niño de 5 años y montarse en estas atracciones porque no le van a dejar, porque hay normas. Ellos pues intentan que se cumpla, y la verdad es que se cumplen, o sea, porque mi hijo de 5 años aquí no se puede montar. Entonces hay mucha seguridad, hay muchos socorristas que están todo el rato pendientes. Cuanto mides, te miden, te pesan, porque hay sitios que van por peso, hay sitios que van por altura. Entonces bueno, para eso están ellos. Mirad que se ve ahí la montaña rusa, que está chulísima, pero os la quería enseñar. Entonces bueno, aquí como veis tenemos lo que son los toboganes de agua. Bueno, aquí todo es de agua, es un parque acuático, con lo cual todo es de agua. Y tengo que deciros que son chulísimos, o sea, todos los toboganes son chulísimos. Tenemos el de Batman, el de Superman, la no sé qué mágica, o sea, ahora os la voy a enseñar. Es chulísimo, que a mí me dan un poquito de miedo, yo no me monto en todos, pero bueno, intento montarme porque a mí este rollo me gusta, y con el calor y tal. A ver, lo bueno que tienen estos parques acuáticos, que aquí en Madrid, a ver, como no tenemos playa y eso, pues o vas a la piscina o vienes a estos sitios. Estos sitios, lo bueno que tienen, pues es que no estás todo el rato en la piscina, sino que te diviertes con tus hijos, con tu familia, que no vienes aquí solo a bañarte, sino a montarte, a divertirte, a pasártelo bien, ¿vale? Entonces eso es la diferencia entre piscina y parque acuático, que todo el mundo lo sabe. Pues aquí te montas en atracciones, en toboganes,
y al final no estás todo el rato en la piscina, que al final pues es un poco aburrido. Entonces pues bueno, aquí hemos venido a pasar el día. Son las 3 de la tarde, hemos venido a las 3 de la tarde, como os he dicho yo. Tengo el bono parque, entonces pues que si un día me apetece ir a las 3 o a las 4 voy. Es verdad que si compras una entrada, dices, hombre, si compro una entrada voy a amortizarla y estar ahí todo el día, ¿no? En el caso de tener bono parque, pues hombre, te da un poco de libertad de irte a la hora que te da la gana. No tienes obligación de estar ahí todo el día porque te ha costado la entrada X dinero. Tengo que decir que la entrada no es muy cara, me parece que son 19 euros, ¿vale? O sea, entre 19 y 25, depende del día, depende si es fin de semana o entre semana. Es mejor comprarlas por internet, que salen un poco más baratas, ¿vale? Y bueno, aquí lo único que no me ha gustado es que no puedes llevar comida, ¿vale? Porque como os he dicho, te registran la mochila en la entrada o la bolsa o lo que lleves. Entonces no puedes meter en comida, solo puedes meter agua, ¿vale? Y comida para bebés. Y bueno, si eres diabético o lo que sea y tienes que estar tomando cosas entre horas, pues bueno, se lo explicas y tal y te dejan. Bueno, aquí estamos en la zona del río, que es un río chulísimo, que tiene un recorrido muy largo, ¿vale? Como veis, se monta en flotadores y vas dando vuelta, pues como el Aquápolis. La gente que ha ido al Aquápolis sabe que hay un río similar, parecido, aunque yo creo que este es más grande que el otro. Un día, es que lo tengo pendiente, haceros un vídeo sobre el Aquápolis porque es chulísimo también. Esto es igual que el Aquápolis, pero en versión, digamos, más moderna, ¿vale? El Aquápolis es más grande, pero aquí tengo que decir que hay más cosas para niños pequeños. El Aquápolis es más para mayores, es como comparar la Warner como el parque de atracciones. Estoy hablando de Madrid, ¿vale? Parque de atracciones hay cosas para niños pequeños y en la Warner hay más para mayores. Entonces, esta es la diferencia que hay entre Warner, parque de atracciones o Warner Beach y Aquápolis, ¿vale? Entonces, ahí ya es cada uno lo que le conviene, lo que le viene bien. Pues aquí, como veis, seguimos encima del río, es chulísimo. La verdad es que hemos pasado una tarde espectacular. Y aquí llegamos a la zona infantil, ¿vale? A la zona de los niños pequeños que miden menos de 1,20, ¿vale? En caso de mi hijo que tiene 5 años, pues aquí se puede montar perfectamente las veces que él quiera. Hay un montón de socorristas para, vigilando que se respeten las normas y tal. Hay que llevar, estamos en tiempo de pandemia, con lo cual hay que llevar la mascarilla todo el rato si estás dando vueltas por el parque, ¿vale? En la entrada te dan una bolsita zip de esas de cierre fácil para meter la mascarilla, porque para hacer las colas, para montarte en los toboganes tienes que llevar la mascarilla puesta. Luego cuando te vas a montar, pues guardas la mascarilla en la bolsita y te montas, obviamente para que no se moje. Como veis, los toboganes son chulísimos, aquí los tenemos, hay un montón. O sea, mi hijo se ha divertido un montón porque mirar pedazo de parque infantil, este es infantil. A nosotros no nos dejan subir, obviamente, porque somos mayores, no cabemos, además, yo creo que ni siquiera cabemos ahí. Entonces esto es la zona infantil, que es chulísima, como veis, está muy bien preparado todo, está muy organizado, muy bien organizado, muy limpio todo el rato desinfectan lo que son pues, las hamacas, las atracciones, o sea, van desinfectando todo el rato, lo tengo que reconocer. Está muy bien organizado, los socorristas llevan la mascarilla todo el rato y bueno, están vigilando que se cumplan las normas, porque bueno, ya sabemos que nos vamos a estos sitios y nos relajamos y nos volvemos locos. Pues no, para ello están ellos. Y esto es la parte de atrás de la zona infantil que os estoy grabando. Como veis, por todo el parque hay tumbonas, ¿vale? Hay un montón de tumbonas. El aforo del parque es de 803 personas.
pues hay un montón de tumbonas. Eso sí, hay que ir un poco prontito para pillarlas, porque la gente, o sea, el parque abre a las 12 del mediodía, pues la gente va a las 12. Si vas, en nuestro caso, como hemos ido muy tarde, hemos ido a las 3 de la tarde, pues no había hamacas, pero bueno, había gente que se iba y tal, y nos las han dejado. Pero bueno, que si quieres ir a pasar ahí el día, vas a las 12 del mediodía y estás ahí hasta que cierran a las 7 de la tarde, pues tienes hamaca para todo el día. Tú la coges, pones ahí tus cosas y nadie la toca, ¿vale? Como veis, hay un montón de hamacas por todo el parque. Sombrillas, hamacas, no hay sillas. O sea, hay zonas de merenderos y tal para ir a comer ahí y sentarte, pero en la zona de agua solo hay hamacas. Y está todo muy bien cuidado, como lo veis. Aquí vamos a pasar a la zona de la playa Malibu, que no podía ser de otra manera. Es una playita de arena con sus sombrillas. Es una playita súper chula, tengo que decirlo. Es como estar en la playa. Y lo que es el agua, la parte que veis donde el agua es una piscina de olas. Cada X tiempo suena un pitido grande así. Mirar la arena, por favor. Entonces sueltan las olas, ¿vale? Entonces es súper chulo. Esto también lo hay en la Aquapolis, ¿vale? En el Aquapolis también hay piscina de olas. Y la verdad es que está muy bien para ir a pasar ahí el día con los críos, con la familia, para pasar un día agradable y para poder llevar el calor un poco mejor, porque aquí en Madrid hace mucho calor. Bueno, yo os estoy grabando este vídeo día 11, hoy estamos a día 11 y hoy os puedo decir que hemos tenido 40 grados a las 3 de la tarde, había 40 grados, ¿vale? O sea, para poder soportarlo, o estás en casa todo el día con el aire puesto, o te vas a estos sitios, piscinas. Lo que pasa es que el tema de las piscinas este año está un poco complicado, porque hay aforos, hay horarios y bueno, al final estás en la piscina 2 horas. La diferencia, que vas a estos sitios y estás ahí todo el día, comes ahí y bueno, he hablado mucho, bueno, he intentado enseñaros todo. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, hasta el próximo vídeo si Dios quiere. Y bueno, ya sabéis, como os digo siempre, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, darme un like y muchas gracias, hasta el próximo vídeo.